por cierto, que conocen ahí, han estado siguiendo a hermana Nuria en las reuniones de oración, pidiendo oración por sus familiares. Hay gente que se conecta desde diferentes lugares y pues es una bendición que a través de las redes nosotros podamos llevar la palabra y podamos ser de bendición, edificar a otras personas. Y ahí es donde entra también la importancia de que usted pueda replicar, publicar los mensajes de la iglesia y que de esa manera sea que la palabra de Dios corra. He dicho muchas veces de una manera un poco ruda, un poco grosera, que a veces usted publica cosas que me edifican, a veces usted replica cosas ahí que no bendicen en nada, y le he retado para que pudiéramos hacer publicaciones de la palabra de Dios, mandar el mensaje de una manera directa a través del WhatsApp o a través de sus contactos en Facebook. Eso es lo menos que usted podría hacer. Usted que ama estar ahí en las redes poniendo corazoncitos y poniendo deditos para arriba y mandando memes y todas esas cosas, usted no puede ser un pecador y no estar transmitiendo la palabra de Dios a través de las redes. La palabra de Dios dice de que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que no vaya a decir que no se lo dije. Ya está advertido. Bueno, un saludo para todos los que se conectan, bienvenidos y bendiciones. Mi deseo de que Dios pueda edificar su vida, como lo hace con la mía, a través de la palabra, y también bendiciones a todo el pueblo aquí congregado para poder ministrar, para poder meditar, en la palabra de Dios. El tema de hoy, pensando y actuando como el Señor, siempre bajo la línea del discipulado. Un discípulo es un imitador, un discípulo es un seguidor. El domingo pasado nos enfocamos en la misericordia. Hay una instrucción clara en la palabra de Dios de que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Hoy quiero hablarle acerca del servicio, de servir, una actitud de siervo. Y por eso le puse como tema a la meditación pensando y actuando como el Señor, porque Él pensó como siervo, Él actuó como siervo y somos instruidos a actuar de la misma manera. Oramos y nos detenemos en la palabra. Señor, te necesitamos, dándonos entendimiento, aplicando tu palabra en nuestro corazón, fortaleciéndonos, vivificándonos, dándonos los recursos para poder hacer aquello para lo cual tú nos has llamado, para lo cual tú nos has tomado. Te damos las gracias por la vida, te damos las gracias por la libertad que tenemos de reunirnos en este lugar y porque tenemos el privilegio de acercarnos a ti, de invocar tu nombre y la paz y la quietud para meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, háblanos hoy, establécenos, edifícanos, capacítanos y sé tú, Dios, produciendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias y toda la iglesia dice amén. Pensando y actuando como el Señor. El Señor pensó que Él era un siervo enviado por Jehová Dios. El Señor actuó como un siervo y dio instrucciones para que nosotros vivamos o actuamos de la misma manera. A manera de introducción, quisiera llamar su atención hacia el hecho de cuán agradable es cuando usted llega a un lugar y lo saluda con una sonrisa y le dice, ¿en qué le puedo servir? Y usted dice, wow, me quieren servir, quieren atender. Y obviamente al tratarse de un negocio van a tratar de venderle, van a tratar de atenderlo, de hacer que usted se sienta bien para que usted regrese o para que usted pues pueda consumir o que la venta pueda realizarse. Y entonces qué agradable se siente cuando usted escucha esas frases que muestran la amabilidad y la disposición de servirle. Una frase como, bueno, pues aquí estamos para lo que usted necesite, aquí lo esperamos. Y usted dice, qué amable, ¿verdad? Voy a regresar. Porque la actitud de servirle, la actitud de la amabilidad lo atrae. Y también se incluye esa otra frase, ¿verdad?, que se ocupa muchísimo, a la orden. Como que dice que usted manda, lo que usted diga. Entonces qué agradable se siente que nos traten de esa manera. Ahora trasladémonos nosotros en el plano espiritual y pensemos cómo nosotros podemos atraer a la persona hacia el Señor Jesucristo, testificando a través de nuestras obras, testificando a través del servicio, testificando a través de una conducta amable
La palabra de Dios nos habla acerca de que nuestras obras tienen que alumbrar delante de los hombres, que nuestra gentileza sea conocida por todos. Dios nos da instrucciones que tienen como propósito el atraer a la gente hacia el Evangelio, el atraer a la gente hacia el Señor Jesucristo. Y de igual manera que en el mundo comercial la amabilidad y la disposición de servir, el ser atento, atrae clientes, nuestro estilo de vida, nuestra amabilidad, nuestras palabras, nuestra conducta pueden atraer a más de alguno al conocimiento del Señor. Es tanto así que, por ejemplo, en los Estados Unidos existen muchas iglesias que ocupan este sistema de realizar obras en la comunidad para poder mostrarle a la comunidad que están ahí y que están sirviendo y que están dispuestos a servir. Generan acciones como, por ejemplo, le ofrecen a la gente ir a cortarle el césped de sus patios. Y aquí andamos cortando el césped de gratis. Somos de la iglesia acá. Aquí andamos pintándole los muros o las divisiones. Aquí andamos la pintura, andamos brocha, andamos todo. Solo queremos servirle. Y se ocupa eso como una forma de dar testimonio. Y lo cierto, hermanos, es de que nuestra vida, nuestro servicio, nuestras palabras, siendo cartas abiertas, son una forma de mostrarle al mundo que Dios nos ha cambiado y que Dios quiere usar nuestra vida para poder bendecirlos a ellos y que también Dios quiere usarlos a ellos para que ellos bendigan a otras personas. Es un proceso de reproducción. Así que nosotros vamos a enfocarnos esta mañana para que salgamos de acá con esa mentalidad de ser siervo, de ser establecido como siervo de Dios, como parte del proceso de discipulado. Filipenses capítulo 2, verso 5, un texto bien claro, no necesita grandes explicaciones, no es un texto profundo, no es un texto que demande el irnos al idioma griego y al hebreo y ocupar un montón de traducciones para ver qué es lo que trata de decir. No, un mensaje simple, una instrucción sencilla. Y yo puedo gloriarme de que dentro de la congregación hay muchos que han hecho eco de esta instrucción y entonces sus vidas están siendo una muestra, una evidencia de que han tomado esta instrucción de una manera personal. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. Diciéndolo de una manera más fácil de entender, tengan la misma actitud y manera de pensar que tuvo el Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La instrucción que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Filipos, y es una instrucción que está incluida en varios versículos de la palabra de Dios, básicamente es: imiten la conducta de nuestro Señor. Actúen como Él actuó. Él, siendo el Señor, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de su gloria, de su posición, de su dignidad, de su majestad, y tomó forma de siervo, tomó forma de un servidor, tomó forma de un esclavo, de una manera más clara en el contexto bíblico, y se hizo semejante a los hombres. Siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, se hizo hombre, se rebajó de la condición divina a la condición humana, se hizo semejante a los hombres en todo. Y estando en esa condición de hombre, habiéndose ya humillado de Dios a hombre, no se quedó en la condición de hombre, sino que se humilló, se rebajó, se redujo, se vació a sí mismo de su gloria y de su condición, y se hizo obediente hasta la muerte
y hasta la muerte de la cruz, o hasta la muerte en la cruz. Todo este pasaje nos habla de la necesidad de humillarse para servir. Usted no puede servir mientras usted no se humilla. Usted no puede servir mientras usted no se rebaja, en un sentido exagerado. Usted no puede servir a otros mientras usted tiene un concepto elevado de usted mismo. Mientras usted está esperando un trato preferencial, mientras usted tiene un concepto de usted, que usted pertenece a una élite superior, a una clase diferente de los demás, usted no va a poder servir, usted va a esperar que lo sirva. Entonces el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de nuestro Señor, del cual la palabra dice que como Él se humilló hasta lo sumo, también fue exaltado hasta lo sumo. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Pablo, utilizando el ejemplo del Señor, le da a la iglesia esa instrucción. Tengan ese mismo sentir. Tengan esa misma actitud. Así, bien simple. Actúen como el Señor. Piensen como el Señor. Dispónganse para poder servir. Y yo pensaba, hermanos, al meditar en este pasaje, que considerando que el Señor es Dios y Señor, su humillación realmente fue extrema. Porque no solamente se rebajó a la condición de hombre y se quedó ahí, sino que estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta morir en la cruz. Entonces, si nosotros pensáramos en una escala de reducción, Dios, hombre, siervo, morir, nosotros tenemos que pensar inmediatamente en el hecho de que la humillación realmente fue extrema, desde la condición de Dios hasta la condición de un siervo que muere. Y si en nosotros tiene que existir ese mismo sentir, si se nos da la instrucción de imitarlo a Él en esa disposición de servir, nosotros tenemos que pensar que, considerando que Él era Dios, su humillación fue lo máximo, pero nosotros, considerando que ya somos hombres, nuestra humillación es mínima. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? El Señor, siendo Dios, se bajó a la condición de hombre. Y de la condición de hombre se bajó todavía mucho más. Nosotros ya estamos en el nivel humano, estamos en el nivel de hombres. Pero muchas veces como hombres no creemos señores. Muchas veces como hombres tenemos un concepto más elevado. Por lo que somos, incluso en Cristo, por lo que hemos alcanzado, incluso en Cristo, podemos llegar a sentirnos mejores o mayores que los demás. Y caemos en un error, caemos en un pecado. Entonces yo veo realmente que esta instrucción del apóstol Pablo es sumamente importante dentro del proceso de formación nuestra. Porque si cada cristiano, cada persona que se convierte a Cristo, se convirtiera también en un servidor, no, hombre, esto se parecería al cielo. Todos sirviéndonos los unos a los otros, todos siendo bien amables, no todos correrían para hacer subir a las hermanas lacradas, todos saliendo al final del culto corriendo, pero no porque están desesperados por el hambre, sino para ayudar a las hermanas a amarse. Todos atentos, dispuestos, viendo a quién invitan a almorzar, porque probablemente no tiene que almorzar, todos sirviendo, todos compartiendo, todos amando. No, esto sería una sucursal del cielo. Si cada persona que se convierte se convirtiera en un servidor, en una persona que está dispuesta a ocupar su tiempo, sus recursos, sus habilidades para hacer de bendición a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a su familia, habría un testimonio tan tremendo que habría más cristianos. Pero muchas veces el cristiano se convierte en un religioso nada más, se convierte en un miembro de iglesia nada más, pero no se convierte en un imitador del Señor. No se convierte en un imitador de aquel que tomó la toalla y se puso a lavarle los pies a los apóstoles y les dijo: ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan con los demás, o entre ustedes o a los otros. Así que es importante tomar esta instrucción, que no es complicada, no demanda una gran interpretación y profundidad bíblica, es sencillo. Así que nosotros, considerando que ya somos hombres,
que ya estamos en el nivel humano, nosotros tenemos que entender que nuestra obligación va a ser mínima. Solo se va a resumir en humillarnos para servir. ¿Y saben qué también? Ni siquiera tenemos que morir. Fíjense los extremos en el caso del Señor. Él era en forma de Dios. Nosotros no somos en forma de Dios. Miserables criaturas caídas, enemigas de Dios, restauradas por la gracia de Dios, levantados y adoptados como sus hijos. Él, siendo en forma de Dios, llegó al extremo de la humillación de tener que morir. Usted y yo no tenemos que morir. Probablemente no tengamos que entregar nuestra vida, solo usar nuestra vida para darle la gloria a Él, sirviendo a otros. Y en este sentido, hermanos, tenemos que examinarnos de una forma personal y concluir que el entendimiento de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras como los sistemas religiosos lo establecen, nos hace daño. Porque entonces nosotros no obramos. Nosotros no andamos preocupados por visitar gente en la cárcel, por andar visitando los hospitales. Bueno, ni siquiera visitamos hermanos dentro de la congregación. Pero la gente que cree que tiene que ganarse el cielo a través de sus obras, esa gente se esfuerza. Y hay mucha gente que, contrario a nuestra vida, a nuestra manera de desenvolvernos, tienen una conducta servicial. Mi esposa ha mencionado que nosotros tenemos una vecina, yo algunas veces he hecho referencia a ella, pero es una persona excepcional. Que esté el vecino inválido, no se puede levantar, todos los días ella está dándole terapia, subiendo de las manos con una soga, levantando de los pies. Que no tiene comida, a prepararle comida para llevarle la comida. Que no puede comer porque se ha quedado sin la capacidad de moverse, a darle de comer todos los días, a darle de comer. Gente, hermanos, servicial, gente que da su vida por otros, gente que busca la manera de servir. Mientras usted anda pensando en otro celular, otro zapato, otro vestidito de color así, de chico cremita, mientras usted anda en la vanidad del mundo. Diga, ahí si lo atropella, si la atropella. Mientras nosotros andamos enfocados en el material y en las cosas que pueden venir como añadidura, entonces dicen amén, porque van a venir como añadidura si buscamos el reino primero. Mientras nosotros como cristianos evangélicos fieles estamos enfocados en otras cosas, nos olvidamos que el Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras. Nos olvidamos que el Señor dice: aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos olvidamos que el Señor dice: cuando le dieron de comer a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Cuando visitaron a alguien en la cárcel, a mí me lo hicieron. Cuando visitaron a un enfermo, cuando visitaron a un desnudo, a mí me lo hicieron. Se nos olvida. Y entonces nosotros, pero muy evangélicos, nos enfocamos en la fe. Salvo por gracia y no por obra, para que nadie se lo diga. Pero se nos olvida que la fe sin obras es muerta. Y entonces necesitamos encontrar ese balance donde a través de la palabra, cuando se predica todo el consejo de la palabra, encontramos una diversidad de enfoques y nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que está escrito de la palabra. Y esta mañana la palabra nos habla de humillarnos para servir a los demás. Bien bajito el amén, ¿verdad? Humillarnos para poder servir no solamente a los miembros de la iglesia, no solamente a los miembros de nuestra familia, no solo a nuestros hijos, no solo al esposo o a la esposa, humillarnos para poder servir. Jesús vino, en términos generales, a servir. Y Él lo declaró. Él tenía esa convicción personal. Mateo 20, 28, Jesús hizo esta declaración: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Se humilla para poder servir. Pero en el caso de Él, que la humillación fue máxima y demandaba la entrega de su vida, se agrega: y para dar su vida en rescate por muchos.
Iglesia, yo quiero que sepan, para que no digan que no se lo dije, que nuestro Señor Jesucristo es el modelo de servicio. Él es el Maestro, Él es el Señor, y Él nos dio ejemplo de servicio. Y se nos instruye a imitarlo a Él. Es de lo que estamos hablando. Pablo está diciendo, piensen y actúen como el Señor Jesucristo. Teniendo Él razones para retener su condición de gloria, de majestad, de dignidad, Él no se aferró a eso, sino que se desvació. Se redujo en su condición divina, de majestad, a una condición humana, a una condición limitada, a una condición de padecimiento de todo lo que es común y normal para nosotros, como el cansancio, la sed, el hambre, el sueño. Se redujo, se humilló, no llegó hasta ahí, sino que se hizo obediente. Tuvo una vida de servicio. La vida pública del Señor Jesucristo se enfocó en servir, en andar sanando a la gente, en andar liberando a los endemoniados, en hacer milagros de provisión. La vida del Señor Jesucristo se enfocó en servir. Y yo creo que nosotros, de una manera indirecta, aprendemos esta vida de servicio cuando vamos creciendo. Tomamos la decisión de comenzar nuestra propia familia y se comienza así bien enamorado, ¿verdad?, el uno del otro, la pareja, y se comienza a formar la familia a través de los hijos, y inmediatamente que aparece el primero, ya no se vive para uno. Cuando uno comienza en el matrimonio, ya uno no vive para uno solo, vive para el otro. Pero cuando aparecen los hijos, se acabó la vida buena. Comienzan los desvelos, los hermanos con los ojos así todos morados, todos hinchados, todos desvelados, las hermanas todas arrugadas, pero todos tostadas, todas tristes. Dios de una manera indirecta, como que nos quiso mostrar que la vida se trata de servir. No, si bonito cuando la novia está de 19, de 20, de 24, bonito el muchacho bien inspirado también haciendo. Pero cuando ya nacen los hijos y el cansancio y el desvelo y el trabajo y no querer ir a trabajar y tener que madrugar y toda esa fatiga y luego que enfermedades de los niños, angustia, que correr para el hospital, que estar en esas presiones de tantas cosas naturales, como que nosotros tenemos que descubrir ahí de que Dios nos dio un sentido de vida, un propósito de vida en servir a otros. Y entonces descubrimos, yo soy de ese parecer, que hasta que uno se convierte en padre, se da cuenta de lo que le costó uno a sus padres. Y como que comienza a amar un poquito más a sus papás. Cuando una jovencita se convierte en madre, hasta entonces entiende cuánto duele. Y entonces regresan donde su mamá, alguna, ¿verdad? Porque esto igual de los 10 leprosos, solo uno regresó. Alguna regresa, mamá, cuánto te amo, mami, yo sin ti no sería nada. Claro, no había nacido, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta de lo que le costaron a su mamá, los desvelos, y comenzando con toda la gestación, la dificultad de una madre para poder dormir, y luego amamantar, y luego los desvelos y tanta cosa. Pero el punto que quiero enfocar es este: Dios, a través de la paternidad, como que nos quiere hacer conscientes de la realidad de que hay un propósito de vida en el servir. ¿Y cuántos se gozan de ver a sus hijos creciendo? De ver a sus hijos alcanzando metas. Es un gran gozo ver a los hijos cuando van creciendo, se van desarrollando. Y entonces una partícipe de los logros de los hijos. Y se da cuenta que hubo un propósito en dar la vida por otros. Y eso es parte de caminar en amor. Dios quiso enseñarnos a caminar en amor a través de los hijos. A través de esa relación de afecto, de tener descendientes, de tener esas criaturas de la misma sangre, siendo crecidas, creciendo, siendo atendidas, siendo desarrolladas. Pero no debe llegar hasta ahí el enfoque, sino que tiene que ampliarse, porque hay un sentido de la vida, y ese sentido de la vida
es ser de bendición para la gente que nos rodea. Es poder ser canales de bendición para otros. Es poder ser instrumentos en la mano de Dios. Es poder servirle a cuanta gente nosotros podamos. El apóstol Pablo dio la instrucción de imitar al Señor Jesucristo en esa actitud de humillarse para servir. Pero el Señor Jesucristo ya lo había dicho. Ahí arribita, donde acabamos de leer, Mateo 20. Pero ahora en el verso 25, el Señor Jesucristo estableció lo que se puede considerar uno de los tantos principios del reino que hay. Jesús llamó a los apóstoles, los reunió, venga, le dijo. Y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Es decir, Jesús les está diciendo, ustedes ya saben cómo funciona el mundo. En el mundo los que gobiernan se aprovechan de aquellos a quienes ellos gobiernan. En el mundo los gobernantes se enriquecen a costa de aquellos que son gobernados. En el mundo los gobernantes hacen como ellos quieren, emiten leyes que los van a favorecer a ellos, emiten leyes que van a desfavorecer a otros, porque ellos se van a enseñorear, ellos van a ejercer dominio sobre ellos. Jesús les está diciendo a los discípulos, ustedes ya saben cómo funciona el mundo. Y nosotros tenemos que saber esta verdad. El mundo está bajo el poder del maligno, pero nosotros somos de Dios. Dios nos ha sacado debajo del poder del maligno. Pero el mundo tiene una manera de funcionar. La manera de funcionar en base a los valores materiales, una manera de funcionar en base a la injusticia social, en base a la mala distribución de la riqueza o abusos para hacer la riqueza, en cuanto a los principios inmorales que se hacen correr y que hoy más que nunca se están esparciendo por toda la tierra. Ya sabemos que no tiene que sorprendernos esto. No tiene que sorprendernos que la inmoralidad continúe extendiéndose sobre la tierra y que se estén haciendo leyes para cubrir, defender y beneficiar a los corruptos y a los inmorales sexualmente hablando. No debe de sorprendernos porque está escrito en el libro de Isaías que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre el pueblo de Dios va a ser vista la luz. La gloria de Dios va a ser vista sobre el pueblo de Dios. ¿Alguien puede creerlo? Eso significa que mientras la iglesia está brillando, en el mundo va a haber más corrupción y más inmoralidad. Mientras los verdaderos creyentes van a tener un estilo de vida totalmente diferente, caminando en la verdad, en santidad, en el temor de Dios, no participando de la corrupción, de la maldad, de la injusticia, el mundo se va a hundir en todo eso. Y vemos ahora cómo más y más países están aprobando leyes. Leyes a favor del feminismo, leyes a favor de la identidad de género y toda esa perversión que viene del infierno. Pero la iglesia tiene que estar plantada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y la iglesia tiene que brillar en medio de un mundo lleno de tinieblas. Una forma de brillar es a través del estilo de vida de santidad y temor de Dios. Pero la otra forma de brillar es a través del servicio. Porque mientras en el mundo es normal atropellar, abusar, tomar ventaja y pensar, cada día sale un tonto a la calle, hay que ir a buscarlo para poder ver qué conseguimos de él. En vez de pensar de la manera de que este mundo es de los vivos y los vivos viven de los tontos, en lugar de pensar con esa forma de pensamiento que hay en el mundo, pensar, Dios me ha levantado, Dios me ha alcanzado para que yo sea un instrumento de su gracia, de su misericordia, un instrumento de servicio para poder alcanzar a otros para su reino. Porque al final, así como la amabilidad y la buena formación de un empleado de X empresa lo que hace es atraer clientes para la empresa, su educación, sus buenos modales, sus principios morales, su testimonio, su servicio van a atraer gente al reino, no hacia usted. Y de esa manera usted está viviendo para la gloria de Dios. Cuando su vida y su testimonio sirven para atraer a otros a Cristo. Cuando otros miran que usted vive de una manera diferente.
Cuando usted, en lugar de aprovecharse, usted sirve. Cuando usted, en lugar de exigir, usted pide, o en algunos casos usted cede, la gente va a ver. Y entonces el Señor les dice esto a los apóstoles: ustedes ya saben que los gobernantes se enseñarán de la nación y que los grandes ejercen potestad sobre ellos. Mas entre ustedes no va a ser así. O sea, Jesús les dice: ese es el sistema del mundo. El sistema del reino no es así. En el sistema del reino, los grandes no se enseñorean. Por eso es que el apóstol Pedro incluyó en una instrucción hacia los pastores a no enseñorearse de la grey, sino a pastorearla con ánimo pronto. Por eso en la palabra de Dios encontramos instrucciones de seguir el modelaje del Señor Jesucristo, porque siendo el Señor, no exigió atenciones, no exigió ser atendido de una manera privilegiada, sino que Él se dispuso para poder servir y les dijo: este es el ejemplo que ustedes tienen que seguir. Así que el Señor les dice a los apóstoles: entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes va a ser el servidor de todos. El que quiera ser el primero entre ustedes tendrá que hacerse el siervo de todos. El Señor ocupa estas dos frases: querer hacerse grande, querer ser el primero. Cuando nosotros no hemos renovado nuestra mente, y desgraciadamente eso sucede también aún dentro de las filas espirituales y de las filas ministeriales: quiero ser un pastor famoso, quiero ser un pastor prominente en El Salvador, quiero ser un pastor importante. Muchos han dicho eso. O un líder dentro de la iglesia puede establecer como su meta: quiero ser reconocido como el líder más estable y más comprometido en la congregación, para poder tener reconocimiento, para poder ser visto. Esas dos frases revelan la inclinación del ser humano en la vanidad de su mente, que está buscando una posición: querer hacerse grande, querer ser el primero en la mesa, el que come más, el que come lo mejor, el que tiene privilegios en todo. Es parte de la vanidad de la mente cuando no se ha renovado. Ahora, nosotros podemos entender que el Señor Jesucristo dio esta instrucción a los apóstoles porque había pasado un pequeño detalle antes, y es que la mamá de Jacobo y de Juan se le había acercado y le había dicho: Señor, te quiero pedir una cosita, así chiquita. ¿Qué cosa pides, mujer?, le dijo el Señor. Ordena, le dijo, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire qué petición más sencilla, la mamá de Juancito, de Jacob: que en tu reino le pongas una silla a mi hijo Juancito a la izquierda y a Jacobito a la derecha. Puede ser que usted mire esto como algo insignificante y irrelevante, pero revela el corazón de una madre que está buscando lo mejor para sus hijos. A estas alturas, Jacobo y Juan ya eran seguidores del Señor. Jacobo y Juan eran pescadores, eran compañeros de Pedro. Por cierto, Jesús los encontró a los tres juntos y se dio con ellos aquel milagro de la pesca milagrosa. Entonces la mamá de ellos vio la oportunidad de que a través del ministerio, a través de su relación con el Señor Jesucristo, ellos pudieran llegar a ser alguien, porque solo eran pecadores, pero ahora podían ser alguien. Y entonces le hace esta petición. Y el Señor primero trata con ella y le responde que no sabe lo que está pidiendo, y se la lleva por ahí bajo un entendimiento espiritual del sacrificio, y que si ellos estarán listos para poder tomar la misma copa que él va a beber, etcétera, etcétera. Y llega al punto donde él entonces llama a los apóstoles y les dice: miren, eso que acaba de hacer la mamá de Jacobo y de Juan es lo que la gente quiere en el mundo. Quieren ser grandes, quieren ser importantes, pero ustedes, mis discípulos, no anden anhelando ser importantes, no anden anhelando ser grandes, no anden anhelando tener posiciones y tener reconocimientos. Anhelen ser siervos.
Y si ustedes llegan a desarrollarse como siervos, va a suceder algo que es inevitable en el reino. Si ustedes se convierten en siervos, entonces ustedes van a ser los primeros en el reino de los cielos. Si ustedes se convierten en servidores de los demás, entonces ustedes van a ser grandes delante del Padre. Hay dos formas de abordar eso. El entendimiento de que si alguien renuncia a sus pretensiones de grandeza, si alguien renuncia a la vanidad de su mente y a esperar un trato VIP y a esperar ser reconocido como parte de una élite, ser tratado de una manera diferente, lo cual yo he mencionado muchísimas veces, que sucede comenzando con los pastores y terminando con los miembros de la iglesia, debe de ser renovado, debe de ser echado a la basura, debe de ser desechado y pensar: no hay nada en mí de lo cual yo pueda gloriarme, porque todo lo he recibido, y estar agradecido con Dios por lo que somos y por lo que tenemos. Pero por el otro lado, el enfoque sería: sí, me interesa ser un siervo, me interesa agradar a Dios, me interesa servir a cuanto yo pueda, y automáticamente e inevitablemente en el reino yo voy a alcanzar una posición de honor delante de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo está tratando de mentalizar a los discípulos de esa manera. Y es que, hermanos, el servir es uno de los enfoques principales del Evangelio. Se nos ha olvidado, pero Jesús no solamente sirvió, dio instrucciones con respecto a servir, sino que luego también las cartas apostólicas nos hablan acerca del servicio de los unos a los otros. Se nos habla de nosotros ya no prestando nuestros miembros a la iniquidad, al pecado, sino prestando nuestros miembros a la justicia, y que como siervos de Dios tenemos otro estilo de vida. Cada uno de nosotros tiene que llegar a esa convicción personal, como cuando prediqué en esa ocasión hace años, que la meta del creyente tiene que llegar a ser siervos. Cada uno de nosotros tiene que mentalizarse y enfocar: voy a vivir para servir a cuanta gente yo pueda. Voy a vivir para ser de bendición con todo lo que me rodea, con todo lo que está cerca y con todo lo que está lejos, a cuanto yo pueda alcanzar. Mi gozo va a ser el que yo pueda ser de bendición para la gente. ¿Alguien quiere vivir de esa manera? ¿Alguien quiere fortalecer esa manera de vivir? Porque ya está viviendo así. Pero puede ensanchar su alcance, puede afectar a mucha más gente que usted ni siquiera se imagina. Entonces, esto de servir, mis hermanos, es un enfoque fundamental, es uno de los enfoques principales del Evangelio. Veamos lo que dice la Escritura. Tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 5. Tema de esta mañana: pensando y actuando como el Señor. Y vemos ya que el apóstol Pablo da la instrucción de que pensemos y actuemos como el Señor, sobre la base de que nuestro Señor Jesucristo mismo habló acerca de no buscar ser servidos, no enseñorearnos, no ser grandes, no ser importantes, sino al contrario, buscar una posición en la cual podamos ser canales de bendición. Servir es uno de los enfoques principales del Evangelio. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 5, en un contexto de persecución de la iglesia, donde la gente no tenía la estabilidad que nosotros tenemos para poder congregarnos y volver al mismo lugar, a la misma hora, para poder congregarnos y perseverar. En ese contexto de persecución, donde los hermanos tenían muchas veces que andar huyendo de ciudad en ciudad, cambiándose la región en la que vivían, donde era muy importante el mostrar la hospitalidad, mostrar el amor hacia los extranjeros o hacia la gente que andaba huyendo. Juan escribió lo siguiente: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Fielmente te estás conduciendo de acuerdo al Evangelio. Estás viviendo cristianamente. Cuando le prestas algún servicio a los hermanos, estás haciendo la palabra. Estás viviendo de acuerdo
al mandamiento del Señor. Estás caminando en amor. Y especialmente a los hermanos desconocidos. Yo sé, hermano, de que en nuestro ambiente, a lo sumo que podemos llegar a compartir una comida en casa e invitar quizás unos a otros a poder tener una comida en la casa unos de otros, pero ya hospedar a alguien, que era algo normal durante el primer siglo, segundo siglo, que a usted ya le quiten su privacidad. Ay, Dios, eso, con que no quiere ni que nadie llegue a la casa así como la tiene desordenada. Menos va a querer llegar a meter a alguien a que vive en su casa un mes, ¿verdad? Y que ya no hay privacidad, ya no hay libertad. Es terrible eso, cómo el amor se enfría por causa de enfocarnos en nuestra comodidad. Y es que realmente es feo, ¿verdad? Que llegue alguien extraño, recibirlo y tenerlo ahí paseándose por la sala, que se atraviesa para el baño, que sale para acá, que enciende la tele, que apaga la tele, que va para la refri. ¿Y a cuenta de qué? A cuenta del amor de Dios que se manifestó en nosotros, que nos perdonó siendo enemigos, que nos ha adoptado y nos ha dado herencia y quiere usarnos como instrumento para mostrar a otros la bendición. Pero no llegamos hasta ahí, ni aún ni con los familiares, menos con los desconocidos. Allá en los Estados Unidos se dice que eso sucede mucho, porque la gente emigra esperando encontrar apoyo en sus familiares, y allá nomás llega, va a hacer tanto de renta lo que no vas a pagarles. ¿Qué quieres? Te voy a pagar. Y la gente se sorprende de ver las condiciones y las demandas que existen, porque se dan los dos extremos. El aprovechado que quiere que le den casa, le den de comer y lo mantengan con todos los servicios, cable, internet, agüita caliente, calefacción y todo gratis. Y el del otro que está pensando, y yo a cuenta de que le voy a estar dando esto, le voy a estar manteniendo. Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que ubicarnos, de manera que el Señor siempre, voy a usar esta expresión mía, el Señor siempre nos va a poner contra la espada, contra la pared con su espada, con la espada de la palabra. Porque Él va a hacer que nosotros estemos dispuestos a dar, y Él va también a causar que nosotros no estemos dispuestos a exigir. El Señor nos pone contra la pared con su espada, diciendo que tenemos que perdonar, así como Cristo nos perdonó. Tenemos que perdonar. Pero también por el otro lado, nosotros tenemos que ir a pedir perdón. Entonces nosotros tenemos que encontrar a través de la palabra de Dios un estilo de vida donde gradualmente como que se va renunciando a ciertos privilegios, a ciertas cosas de las cuales el mundo abusa y pareciera injusto. Pero la realidad es que cuando actuamos en obediencia a Dios, Dios se encarga de enviar la bendición, el respaldo, la restauración, la restitución. Dios se encarga de manifestarse, levantándonos, dándonos honra, bendiciéndonos, proveyendo, protegiendo, manifestando su poder en nuestra vida. Entonces, cuando usted sirve a otros, usted no solamente está haciendo de bendición a alguien, sino que usted está agradando al Padre y está haciendo una siembra. Y lo que usted hace, eso mismo le va a ser devuelto, y le va a ser devuelto multiplicado. Entonces no conviene servir, porque es una forma de sembrar. Hay una cosecha que se levanta a favor nuestro cada vez que servimos. Ahora, Juan se enfoca en que no solamente la persona se conduce fielmente cuando está sirviendo a los hermanos, sino que se enfoca en especialmente a los desconocidos, porque servir a un hermano desconocido ya es una cosa que uno entra así como en un gran conflicto para comenzar y será hermano de verdad. Un ejemplo así clarito: va subiendo ahorita mismo por las gradas alguien que viene de Venezuela y que no tiene nada y que espera tener donde dormir esta noche, que no tiene que comer. Y entonces nosotros empezamos a decir: será verdad, porque hay como una inclinación normal a sospechar, porque por causa de la maldad el amor se ha enfriado, y eso es lógico, es normal.
Ya no digamos, imagínense que le dijeran, hermano, fíjense que aquí José Valdés, o bueno, luego Juan Valdés, necesito una casa para ir a dormir en la noche. ¿Quiénes quieren ir? Y yo, un montón de manos levantadas por aquí, un montón de manos levantadas por acá. No, ni en sueños. A menos que sea Juan Valdés de la compañía de café para que le dé una donación, ¿verdad? Entonces, no es normal que nosotros sirvamos a los desconocidos. No es normal. Entonces, para poder llegar a ese punto, realmente tenemos que renovar nuestra mente y entender que Dios nos ha llamado con un propósito de vida. Y ese propósito, mis amados hermanos, no es trabajar para pagar las cuentas mientras nos envejecemos. Hay un propósito de nuestra existencia, y ese propósito de la existencia es poder servir, poder levantar, poder bendecir, poder ayudar a otros a que se desarrollen, y nuestra satisfacción más grande, parte de nuestro galardón, va a ser el gozo de ver a esas personas cambiar su nivel de vida, pero luego todavía falta la recompensa de parte de Dios, la cual se manifiesta en esta vida 100 veces más, ¿cuánto lo creen? Pero también en la vida eterna. Entonces yo creo de que si somos inteligentes y tomamos ventaja de lo que está escrito en la palabra, nos conviene actuar como siervos. Debemos de renunciar a los deseos de grandeza, debemos de renunciar a los deseos o a las intenciones de enseñorear, de gobernar, de dominar, y por el contrario, desarrollar una actitud de servir, porque en el servir alguien va a ser bendecido, pero usted va a ser bendecido más, porque Dios se va a encargar de recompensar. Entonces establecemos que servir es uno de los enfoques principales del Evangelio, pero entendamos por qué. Hay dos razones principales. Número uno, servir es muestra de amor. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Es el amor el que nos puede impulsar a servirnos. Es el amor el que nos impulsa a poder dar nuestro tiempo, de nuestras habilidades, de nuestros recursos para beneficiar a otro. Podemos servirnos únicamente movidos por el amor. Al menos ese es el servicio que se iba a agradar a Dios. Y Pablo lo aclara o lo amplía en el verso 14 diciendo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya pasamos hace varios meses la prédica: en esto conocerán todo que soy mi discípulo, en que se amen los unos a los otros. Nos estamos amando más que antes de que predicara ese mensaje, solo Dios lo sabe. ¿Está usted caminando en amor hoy más que ayer, más que el mes pasado, más que el año pasado? Solo usted y Dios lo sabe. Pero la palabra nos da la instrucción, la palabra nos muestra el rumbo, la palabra nos muestra cuál es el camino que tenemos que seguir. Pablo lo llama camino en Corintios 13. Él hablando de los dones en el 12, hablando de los dones en el 14, en el 13 dice: le voy a mostrar un camino mejor, un camino, un estilo de vida. El amor es el fundamento de la ley. Amar a Dios, amar al prójimo, en eso se resume la ley. Y ahora aquí Pablo dice que la ley se resume en esta palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces somos llamados a caminar en amor, somos instruidos, somos ordenados por el Señor a caminar en amor, y el amor sirve. Porque imagínese usted en el ambiente natural como muchas veces se habla de amor, pero no se muestra el amor. Incluso hasta en lo cotidiano de la vida. Alguien podría estar de esta manera: mi amor, ¿me haces un cafecito? Sí, ya te lo llevo, y le dan el cafecito. Mi amor, ¿y no me puedes conseguir un pancito? Va, aquí está tu pancito. Mi amor, trae una almohadita y una cobijita, que con estos vientos que trae la Julia, está bien heladito.
Y entonces la está llamando mi amor, pero se está sirviendo. La llama mi amor, pero solamente del diente al labio, se dice en el mundo, ¿verdad? Pero no está mostrando su amor. ¿Cómo sería el amor? Mi amor, tenés un cafecito. Mi amor, tenés frío. Todo lo contrario, ¿verdad? Pero es normal, nosotros caemos en esas cosas y viene a ser como normal, natural en la vida. Y nos acostumbramos a actuar de esa manera. Yo quisiera ayudarle esta mañana a que usted renueve un poco su mente y se dé cuenta que el amor no son solo palabras. Sí, cuando los niños están chiquitos está bien, ¿verdad? Que hagan un corazón todo pando, que más bien parece triángulo y le pongan te amo, mami. Porque solo eso pueden hacer, no pueden darle nada, no le pueden servir. Pero cuando usted está grandecito, busque a su mamá, busque a su papá y haga algo por ellos. No ande ahí que yo ya di a la iglesia lo que te iba a traer, mamá. Porque así pecaban los judíos. ¿Ah? Con lo que yo te podía ayudar, mamá, dimos una ofrenda especial en la iglesia. No, el amor se muestra, el amor se manifiesta, el amor da, el amor sirve. Por eso que Juan está diciendo fielmente, o sea, de acuerdo a la instrucción bíblica, de acuerdo a la identidad como cristiano, te está conduciendo como un hijo de Dios, te está comportando como un imitador de Cristo. Porque así como el Señor se rebajó para servir y nos dio ejemplo de servicio y nos dio mandato de servir, te está comportando fielmente cuando sirves a los hermanos. Porque el servicio es una muestra de amor. Segundo, servir es una muestra de gratitud. Hebreos capítulo 12, verso 28. Terminé con este texto, por cierto, creo el domingo pasado. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante él sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si nosotros entendemos que Dios nos ha llamado a su gloria eterna, si entendemos que Él ya nos salvó, ya nos perdonó, ya nos adoptó, ya nos predestinó para que tengamos la imagen y semejanza de su Hijo, entonces nuestra reacción debería ser tener gratitud y por causa de la gratitud servir a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Una de las formas de hacerlo es a través de nuestra función sacerdotal, de ministrar a Dios como lo hacemos cuando nos reunimos para adorar a Dios. Usted está fallando en su función sacerdotal si usted no es un adorador. El Padre no anda buscando financistas del reino porque de él es el oro y la plata. El Padre no anda buscando pastores, evangelistas, maestros y apóstoles. El Padre anda buscando adoradores. Si usted no es un adorador, usted está fallando en el área fundamental de la posición a la cual Dios lo ha llamado, porque Él lo ha establecido a usted como real sacerdocio. Y un sacerdote lo que hace es presentar sacrificios a Dios. Y nuestros sacrificios ya no son animales, son espirituales. Y ahí es donde entra la alabanza, la oración y la acción de gracia, que es lo mejor que usted le puede dar a Dios. Así que es importante que como muestra de nuestra gratitud sirvamos a Dios. ¿Cómo? En nuestra función sacerdotal. Ministros de Jehová seréis llamados, dice Isaías 61, si no me equivoco. Nosotros hemos sido establecidos por Dios como sus ministros, como sus siervos. Pero por el otro lado, actuamos como siervos cuando nosotros atraemos a las personas hacia el reino. Y ahí es donde entra su testimonio, su palabra, sus palabras, sus servicios, su conducta, sus modales, sus acciones. De la misma manera que un empleado atrae clientes hacia la empresa, usted con su estilo de vida atrae o rechaza a la gente para que no vayan al reino o para que entren al reino. De esa manera servimos a Dios, con nuestro estilo de vida. No solamente predicando a Cristo, no solo discipulando, no solamente enseñando, no solamente sacando del error a los que están confundidos con tanta religión, tanta ignorancia y tanta filosofía, sino con un estilo de vida, de buenas obras. Jesús dijo que nuestras buenas obras tienen que alumbrar y las buenas obras se hacen a favor de las personas. El servicio que damos a otros es una forma de servir a Dios, de glorificar a Dios.
porque estamos atrayendo a las personas hacia Dios. Así que, hermanos, tenemos que mentalizarnos y enfocarnos según lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 36. Servir debe de ser nuestro propósito de vida. Probablemente usted tenga grandes retos, grandes dificultades en su vida. Sepa que probablemente son estrategias del enemigo para detenerlo de que usted alcance a cumplir su llamado. Probablemente usted, al igual que muchos, esté enfrentando situaciones de bonanza, esté disfrutando situaciones de bonanza que lo distraen. Hay gente que está haciendo tanto dinero que no tiene tiempo para congregarse. Hay gente que su negocio está pero tan bien, que están ocupados porque hasta el domingo está maravilloso el negocio. No pueden congregarse. Y entonces dejan a Dios de un lado. Y esto les impide, porque el diablo lo ocupa como una estrategia, les impide descubrir el propósito de su existencia. Quiero terminar con esta idea. Hechos capítulo 13, verso 36. Aplíquelo en su propia vida. Bajo esta declaración, servir debe de ser nuestro propósito de vida. En Hechos 13, 36 dice: porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Quiero extraer esta frase: habiendo servido a su propia generación. David, hermano, es un hombre preeminente en la vida. Jesús incluso fue llamado hijo de David. David es llamado por Dios un hombre conforme al corazón de Dios. Fue Dios quien lo dijo, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, David tuvo sus altos espirituales, sus bajos espirituales, tremendo. Pero esta frase, David sirvió a su propia generación. David no solamente consolidó el reino, no solamente destruyó o fue un instrumento de Dios para destruir a los pueblos paganos, a los enemigos de Jehová. David también hizo instrumentos. David creó instrumentos musicales. David restauró la adoración y la elevó a otro nivel. Él fue el que se inventó lo de los cajeros 724. Puso levitas por turnos. Eso no existía en el tiempo de Moisés. David hizo muchas cosas, pero aquí una sola frase con la que quiero terminar con usted. David sirvió a su propia generación. Y la pregunta para usted es esta: ¿está usted sirviendo a su generación o solo a su familia? Y en algunos casos, ni a su familia. Porque el viejito hace tiempo que no lo va a ver. Porque con sus hijos hay una mala relación y no hay ni influencia ni comunicación con ellos. David, habiendo servido a su propia generación, David sirvió para los propósitos de Dios en la consolidación del reino. David sirvió en los propósitos espirituales de Dios, afectando hasta las siguientes generaciones, aunque aquí no lo dice, pero los cambios que David realizó fueron el fundamento de vida para la alabanza y la adoración en otro nivel que en los tiempos de Moisés no existía. Entonces a mí me llama la atención, me impacta esta declaración, y yo quisiera también que Denise dijera lo mismo, que me morí habiendo servido a mi generación, habiendo dejado un legado, como le dije recientemente, habiendo afectado la vida de algunos, pocos o muchos, pero habiendo hecho algo para la gloria de Dios. Y ese reto es el que quiero dejar a usted. Si el tema del mensaje de esta mañana es pensando y actuando como el Señor, y el Señor pensó como siervo, actuó como siervo,
y nos instruyó a imitarlo a Él, porque ejemplo nos había dado, y encontramos que la doctrina apostólica se alinea con ese pensamiento de desarrollar un corazón de siervo, lo que hace falta es que nosotros recibamos la instrucción y tomemos la determinación. Ya no quiero ser grande, quiero ser un siervo. Ya no quiero ser el último, no quiero ser el primero, ni ocupar los primeros lugares. No me importa ser el último. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que automáticamente al enfocarse en esa dirección, usted va a ser honrado por Dios. Usted va a ser levantado por Dios. Va a ser bendecido por Dios. El favor de Dios se va a manifestar en su vida. Dios le va a dar vida para que usted continúe sirviendo. Dios le va a dar los recursos para que usted siga siendo un canal de bendición. Yo he experimentado esa realidad. Es la forma en que Dios se manifiesta. Es la forma en que Dios obra. Así que le reto esta mañana. Servir es uno de los enfoques principales del Evangelio. Porque es una muestra de amor, porque es una muestra de gratitud, y que le quede claro, no estamos hablando de servir aquí internamente, sino de servir para los propósitos de Dios, con su conducta, con su testimonio, con sus buenas obras, con el evangelismo, el discipulado, la intercesión, sacar a otros de la confusión en que se encuentran, rescatar a los que se han apartado del mal camino, en fin, todo aquello que sirve para poder atraer a otros al reino. Y ahí enfóquese. ¿Qué está haciendo usted para atraer a otros al reino? ¿De qué manera usted está afectando a su generación? ¿De qué forma usted puede involucrarse? Es mi deseo que Dios pueda revelarse a su vida, que Dios le guíe para que usted pueda levantarse y cumplir con el propósito por el cual Él lo ha llamado. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Terminamos con este canto esta mañana. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la vida. Gracias, Padre Celestial, porque has mostrado tu fidelidad y tu bondad sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, la cual es clara, simple, y podemos recibirla como una instrucción, como un mandato. Amén. Para desarrollar un estilo de vida como siervos tuyos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que podamos de corazón hacer todas las cosas sabiendo que vivimos delante de ti. Amén. Caminando, Señor, continuamente en tu presencia, actuando en fe, con la convicción de que siendo tú el Señor, nos has dado mandato de desarrollar un corazón de siervos. Así es, Señor. Nos has dado instrucciones específicas y has revelado que hay bendición para nosotros cuando nos disponemos para poder servir a otros. Padre, ayúdanos. Sí, Señor. Que como iglesia podamos levantarnos, Señor. Que como congregación podamos avanzar hacia otro nivel de alcance, de impartición, de afectar a otros. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú obres en nuestras vidas y que tú te manifiestes de una manera clara, tocando los corazones de hombres y de mujeres reunidos en este lugar y que han oído esta palabra, para que donde quiera que se muevan y en las relaciones que ellos desarrollan puedan afectar la vida de otros con su conducta, con sus palabras, con su amabilidad, con sus obras, con su servicio. Sé tú, Señor, obrando en nuestros corazones para desarrollar esa convicción de que si antes éramos esclavos del pecado, ahora voluntariamente nos proclamamos siervos tuyos, servidores de la justicia, servidores del Dios Todopoderoso, servidores de aquel que nos ha llamado, nos ha adoptado como hijos y nos ha dado el privilegio y la posición de ser coherederos. Padre, sé tú obrando en el corazón de cada hombre, de cada mujer reunida aquí esta mañana, de manera que podamos caminar y practicar, Señor, el vivir como siervo,
sirviéndonos los unos a los otros, beneficiándonos los unos a los otros, por amor a ti, por gratitud por lo que tú has hecho en nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús oramos, te lo pedimos y te damos las gracias, bendito Dios, por tu gran misericordia manifestada en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos el honor a ti. De los beneficios que han sido provistos para nosotros. Amén. De manera que podamos corresponderte, Señor. Sí, Señor. Padre, danos entendimiento, sabiduría espiritual para poder vivir de manera que podamos glorificar tu nombre, de manera que podamos honrarte con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestra vida. Te necesitamos, Señor, lo reconocemos y nos volvemos a ti una vez más, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu guianza. Sí, sé tu Señor cargando el corazón, inclinando el corazón de tus hijos reunidos aquí esta mañana. Amén. Inclinándolo, Señor, para las buenas obras que tú preparaste de antemano. Sé tu Dios inclinando
inclinando sus corazones, poniendo en ellos, en cada uno de nosotros, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sé tú, Señor, proveyendo los recursos y dando la sabiduría para hablar. Sé tú proveyendo las fuerzas, la salud y lo que sea necesario, de manera que podamos vivir como instrumentos tuyos, instrumentos para tu gloria, para tu honra, para levantar, para edificar, para bendecir, para consolar, para rescatar, libertar a los cautivos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poner en obra tu palabra, siendo guiados específicamente y claramente por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Y toda la iglesia dice amén.